Vivimos en tiempos financieros muy complicados, pero para saber cómo prosperar en medio de los tiempos malos, necesitas tener en cuenta los siguientes principios de la palabra de Dios que yo te quiero compartir. La primera cosa, y voy a tratar el tema haciendo unas preguntas y dando una respuesta con la Biblia. La primera cosa es la pobreza. ¿Es una virtud espiritual? Si has escuchado por allí quizás y que el cristianismo está asociado con la pobreza, la palabra de Dios, mira lo que dice en Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa eso? Que la única pobreza que Dios avala es la de espíritu, no la pobreza material. Dios sí valora la pobreza espiritual, es decir, la necesidad que tengo de buscar a Dios. Pero referido a todo lo que es el tema prosperidad, vemos que Dios no avala la pobreza. Es más, en Deuteronomio 28:48 dice que la pobreza está asociada a la maldición y a la desobediencia a Dios. Dice, servirás a tus enemigos, eso habla de esclavitud, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Entonces, la pobreza no es una virtud espiritual. Segunda pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿La pobreza o la riqueza? Mira lo que dice la Biblia, 2 Corintios 8:9. Allí habla que en la cruz del Calvario Jesús llevó no solo nuestros pecados y enfermedades, sino también nuestra pobreza. Dice, porque ya conocí la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si miramos el original griego donde se escribió el Nuevo Testamento, la palabra enriquecidos es la palabra prouteo, que significa estar enriquecido referido a lo material. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es la pobreza, es su prosperidad, su abundancia para cada uno de nosotros. Tercera pregunta, ¿cómo suple Dios? Eso es importante para enfrentar estos tiempos malos que vivimos. Dios suple de dos maneras. Una es la conocida llamada provisión del desierto, que es sobrenatural. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel cuando en su travesía tenían hambre y Dios le proveyó primero maná del cielo y luego las codornices? Bueno, en Números 11:31 leemos, por ejemplo, dice, vino un viento de Jehová y trajo codornices y los dejó sobre el campamento. Éxodo 16:35 dice que los hijos de Israel comieron el maná o recibieron la bendición sobrenatural de provisión por 40 años. Eso sí, en un momento se terminó, porque dio lugar a la otra clase de provisión, que es la provisión de la tierra. Esto significa que es la bendición de Dios por el trabajo que hacemos, por el negocio que desarrollamos, por lo que hacemos cada día para poder vivir y suplir para nuestras necesidades. Josué 5, 10, 12 dice que el pueblo de Dios en Gilgal, o sea, Canaán, comieron del fruto de la tierra y el maná cesó al día siguiente. Fíjese qué interesante. Cuando hubo necesidad, Dios proveyó sobrenaturalmente el maná, pero cuando ya el pueblo por sí mismo tenía la capacidad de producir, Dios bendijo desde la tierra. Son dos bendiciones, una para cada tiempo. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo alinearse para prosperar? La primera cosa, tienes que creer que Dios es un Dios prosperador. Yo entiendo que a veces con nuestro concepto religioso se ha asociado el cristianismo con la pobreza, pero Deuteronomio 8:18 habla y dice, Jehová tu Dios, Él te da el poder para hacer las riquezas. Dios tiene poder para que podamos prosperar. Dios tiene poder para que podamos avanzar financieramente en la vida. Es más, en Lucas 4:18, esto lo tengo detallado en mi libro La unción de riqueza, en Lucas 4:18, donde habla Jesús que Él vino a traer buenas nuevas a los pobres, esa palabra pobre en el original griego se refiere a los que están quebrados financieramente. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo alinearse para prosperar? Tenemos que creerle al Señor, tenemos que decidir que no importa lo que suceda, Él tiene todo poder para prosperarnos. Y la quinta cosa, ya para terminar,
¿Se puede prosperar en tiempos malos? La respuesta es sí, pero no porque yo te lo diga, sino por lo que dice la palabra de Dios. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El poder de Dios no ha cambiado. En medio de los tiempos malos financieros, Dios todavía sigue vigente y tiene poder para bendecirnos y para prosperarnos. Ese es mi deseo para ti que has escuchado este programa y has oído los principios de la palabra de Dios. Porque con Dios, aún en medio de los tiempos difíciles, es posible prosperar.